Buenas tardes, mi nombre es Said Esbai y hoy tengo el placer de presentarles a Eloísa Nos Aldás en el marco del octavo Congreso ULEPIC España 2023 sobre comunicación y paz. Nos es una de las ponientes de esta octava edición, es profesora catedrática del área de comunicación audiovisual y publicidad del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castellón, miembro también del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz con varias estancias, tanto docentes como de investigación en México DF, en Innsbruck, en Nueva York, San Francisco y Londres, en torno de la comunicación, la sociedad civil y el cambio social, especialmente también desde las perspectivas de transformación social y eficacia cultural. Aprovecho para saludarte ya. Buenas tardes, Eloísa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en Comunicación y Paz es el nombre del congreso, donde aprovecho para agradecer tu presencia. Estos dos conceptos, ¿cómo se relacionan entre sí? A ver, desde el ámbito en que yo trabajo, por supuesto, van de la mano, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de paz, hablamos de culturas de paz, hablamos de paz entendida en términos estructurales y culturales, ¿no? Que al final derivan en violencias directas. He visto también que tenéis alguna entrevista con Johan Galtung y yo entiendo la paz con él, ¿no? Desde ahí, desde esa complejidad. Y cuando hablamos, por tanto, de cultura, la comunicación es la voz, ¿no? Es la mediación a través de la cual compartimos esas culturas y también las vamos construyendo, ¿no? Las vamos narrando. Entonces, para mí, comunicación es discurso público, comunicación es esos escenarios, ¿no? En que nos relacionamos y nos definimos, y a través de ellos también definimos las paces o tratamos ¿no? De no cargárnoslas de alguna manera. Precisamente sobre, al final, no se puede entender el conflicto sin la paz, tampoco aunque no exista tanta carga mediática al respecto, ¿no? Exacto, además, como decíamos, desde la comunicación asumimos que el conflicto es natural, los conflictos surgen. La comunicación es lo que nos puede permitir presentarlos de formas que los empeoren o los compliquen, o abordarlos como procesos de transformación desde los que aprendamos y, por supuesto, pues transformemos, ¿no? Es decir, que conflicto es parte de esta complejidad de la que hablábamos. Y claro, ¿cómo se gestiona todo esto en tiempos de paz social? Lo digo porque a lo mejor es solo un espejismo desde la perspectiva europea, ya que al final siempre existe algún tipo de conflicto abierto, ¿no? Totalmente. Y como decíamos antes, el problema es que los conflictos van desde lo interpersonal hasta lo geopolítico, ¿no? Entonces, precisamente comunicación yo la entiendo como ese enfoque global que no solo aborda los medios o no solo aborda la información, las narrativas, aborda el diálogo entre la economía, entre las estructuras económicas, entre las políticas, las decisiones políticas, entre las leyes y las legislaciones que construimos, la educación. Por tanto, está en muchos aspectos, ¿no? Y los conflictos son de muchos tipos. Entonces, realmente es como una presencia constante en diferentes niveles que es necesario verlos en diálogo unos con otros y ser conscientes de también los intereses que hay detrás y las posibilidades que existen de transformación, pero también la importancia de no solo de la voluntad política, ¿no? Que muchas veces se dice, sino incluso de la conciencia, porque si a través de la educación también tenemos, ¿no? Unos parámetros o unos marcos que, como tú dices, nos hacen tener apariencias de lo que es paz y lo que no es paz, y dónde tenemos paz y dónde no, nos faltan muchas variables, ¿no? Entonces también la educación plural, la educación intercultural, una educación política en este sentido, es decir, la comunicación también es pedagogía política en términos de saber realmente qué son los conflictos, por qué se causan y sobre todo cómo se pueden transformar. ¿Qué conflictos activos destacaríamos en este momento, por ejemplo? Es que, claro, como tú dices, también depende de dónde estemos, ¿no? Es decir, cada persona va a tener una percepción de cuáles son los conflictos que están más activos o que son más preocupantes. En España, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, dando clases en el Mediterráneo, en Castellón, con mi estudiantado, que es gente joven de 21 años. A mí me preocupa mucho el conflicto mismo español, ¿no? Es decir, la tensión política, la tensión que tenemos por la falta de capacidad de diálogo, ¿no? En las figuras públicas de muchos espacios, entretenimiento, política formal,
es decir, nuestro propio conflicto, ¿no? Esa apariencia de que somos un país en paz y realmente hay muchas tensiones, y sobre todo el que no se rescaten cuántos proyectos y cuántos espacios realmente de paz, ¿no? Que son transformadores, que están trabajando economías distintas, ¿no? Economías sociales y solidarias, es decir, la poca visibilidad que tiene todo el tejido social que no apoya esa tensión constante, ¿no? El que se esté polarizando constantemente en medios masivos o incluso en contextos familiares y no se esté trabajando más la convivencia, el compartir desde lo positivo y, por supuesto, el conflicto en Ucrania ahora mismo, ¿no? Yo creo que es algo que nos tiene que hacer pensar mucho en cómo la pospandemia, que nos podía haber llevado a ver, ¿no? Las realidades de otras maneras, desde la financiación pública hasta la educación formal, se ha polarizado de repente, ¿no? De nuevo a reforzar la seguridad, a invertir en armamento, el cómo se está presentando la situación, que estemos a punto de cumplir, ¿no? El aniversario y realmente no se esté hablando de procesos de paz, sino que se esté hablando de rearmar, de apoyar o no apoyar, de bandos constantemente, ¿no? Entonces, pues tanto la cotidianidad, ¿no? Yo hablaría tanto del conflicto cotidiano, ¿no? Del cómo ver el mundo y cómo relacionarnos a pues, la geopolítica y el cómo presentamos, ¿no? El mundo en bandos. Volvemos a presentar el mundo en bandos. A mí eso sí que me preocupa mucho. De hecho, en concreto, en el caso ucraniano que lo estabas comentando ahora, tal vez es Ujú, más un catalizador de todo este tipo de conflictos sociales que pueden surgir y más el hecho de la proximidad geográfica, ¿no? ujú. Sí, y de hecho yo creo, antes me preguntabas, ¿no? Esa evolución social Mm, ha sido también como un caso en el que los medios de comunicación han reflejado, por ejemplo, racismos que otras veces son muy implícitos, ¿no? De repente se han hecho muy explícitos, ¿no? Estas frases lapidarias de hay que apoyar porque son personas blancas, rubias y con ojos azules. Es decir, cuestiones que veníamos trabajando desde hacía tiempo de la importancia de ser conscientes de las violencias simbólicas y de las violencias que al final están arraigando, ¿no? Violencias en las convivencias y en las políticas, por ejemplo, de migración o en las leyes internacionales, mm. de golpe se han normalizado, ¿no? Como que se ha asumido que hay que apoyar a los nuestros frente a otros. Entonces se ha roto muchísimo este enfoque, ¿no? Cosmopolita, este enfoque pues, de solidaridad, ¿no? Se está construyendo la solidaridad excluyendo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista nos está enseñando muchas lecciones que deberíamos aprender, ¿no? Y que deberíamos recoger y plantearnos. Claro. Ah, en el ámbito español, centrándonos, lo digo porque si abrimos el foco probablemente pasado mañana, em, ¿qué, ahora mismo, ¿qué transformaciones sociales cree que podemos tener ahora mismo en marcha en nuestro ámbito más cercano? A ver, ahora yo creo que, por ejemplo, una cuestión interesante, ¿no? También, como te decía antes, creo que es muy importante yo como profesora pensar en la juventud, ¿no? En las personas que están formándose y que ven su futuro enfrente, la justicia ecosocial, ¿no? Ese cruce, cuando hablamos de paz, ese mirar o sea, al planeta, ¿no? El mirar realmente a los efectos que cualquier decisión tiene, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la guerra de Ucrania y lo que una guerra impacta sobre el planeta, ¿no? O en las armas. Hay cuestiones que se pueden mirar desde muchos lugares y yo creo que, aunque hay muchas quejas, ¿no? De que parece que la juventud no está reaccionando suficiente a algo que les afecta tanto como es el cambio climático, ¿no? El clima, yo sí que veo muchísimas transformaciones, ¿no? Que desde diferentes generaciones, porque ahí también cuando hablamos de comunicación, la interseccionalidad, ¿no? Es decir, el pensar en todas las variables que nos hacen quienes somos, las identidades plurales, la edad es una, ¿no? Entonces, ese diálogo intergeneracional en que a veces la diferencia generacional se ve como falta de interés, yo creo que es muy interesante en los procesos que también se están dando desde ahí, ¿no? Y que son complejos también, ¿no? Y que, pues eso, en diferentes generaciones, en diferentes espacios, yo creo que esa conciencia del clima y también lo que te decía antes de la economía social y solidaria, ¿no? Las redes, de ser conscientes de que al final nuestro modelo económico, si no se centra en las personas y en realmente ir transformando, ¿no? Para encontrar los equilibrios, ahí hay muchísimas transformaciones muy interesantes que también se están dando, ¿no? Desde los movimientos sociales hasta las empresas sociales, o sea que desde los diferentes actores sociales. Claro, la pregunta es, ¿realmente puede existir una transformación
sin un conflicto, sea directo o indirecto? Lo que decíamos antes, no, pero el conflicto dependerá de cómo se plantee, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que nos está frenando. El enseguida polarizar, enfrentar, centrarnos en lo que, en qué sentido común se ha construido y qué ha sido siempre y qué no es. A mí me gusta mucho una representación, ¿no? Que es como una viñeta de la Barbieri, que son unos elefantes, ¿no? Que dice, esto es el crecimiento, esto es la recesión, son elefantes, ¿no? Y me lleva también a estos marcos de Lakoff, y luego te dice, y esto es el decrecimiento, y es un caracol. Claro, es que tiene que haber choque, tiene que haber conflicto, pero lo que tiene que haber es mucho debate y mucha creatividad, ¿no? En la comunicación para la paz lo que se está trabajando mucho es reimaginar, es decir, ni esto, vale, busquemos, ¿no? La transformación de conflictos es encontrar caminos conjuntos. No se puede ni perjudicar a unas personas ni a otras, pero sí que son procesos difíciles, ¿no? Sí que hay que transformar, hay que cambiar, hay que imaginar, hay que renovar. Entonces es otra cosa. Y para eso, como decíamos antes, necesitamos hablarlo en la educación, necesitamos hablarlo en los medios, necesitamos hablarlo en las calles, necesitamos hablarlo en la política. Tiene que hablarse, ¿no? En muchos espacios. Entonces, conflicto, revolución, ¿no? Son todas estas cuestiones que si les cruzas la no violencia, nosotras lo que hacemos es trabajarlo mucho desde la transgresión, ¿no? Es decir, los valores feministas, los valores no violentos de los estudios de paz, es decir, hagámoslo pero siempre desde la no violencia, ¿no? Que no quiere decir no actuar, quiere decir actuar con convicción, pero con creatividad y buscando en común, ¿no? Que hay en común aprendiendo de la interdisciplinariedad, ¿no? Desde la legislación, desde el derecho, desde la economía, desde la política, desde la comunicación, educación. Es complicado, pero es que es la única manera, está demostrado, ¿no? Desde todas partes hay que hacerlo y siempre que arrancas la raíz, ¿no? De una mala hierba, pues la tierra salta. O sea, sí que tiene que haber algo como de violencia, ¿no? Pero desde la no violencia que decíamos, tiene que haber acción, pero hay que ver cómo minimizar, por supuesto, los sufrimientos sobre todo. Mm. Me encantaría seguir hablando de Lakoff y de elefantes, pero eh, que creo que es una de las referencias básicas que tendría que tener todo el mundo para intentar entender cómo funciona ahora mismo el sistema político incluso y de masas. Pero más allá de esto, hablando de masas, hablando de medios de comunicación también, ¿cómo puede influir el periodismo en toda esta batalla? Muchísimo, ¿no? Es decir, además el periodismo es muy plural. Iba a decir por desgracia, porque por desgracia se ven unas ventanitas muy pequeñas, ¿no? De solo un tipo a veces, ¿no? Sí, pero otra vez vamos a las generaciones. Es decir, es verdad que las nuevas generaciones no ven la televisión clásica, ¿no? La mainstream. Entonces, depende mucho de tus fuentes, ¿no? Que eso sí que es muy interesante. Desde los estudios culturales vemos que al final tu consumo mediático está influyendo muchísimo en tu identidad y por tanto tu identidad está influyendo mucho en tus comportamientos, en tu acción, ¿no? En el mundo. Entonces, el periodismo surge como herramienta para darle a las personas información y sabiduría, ¿no? Sabiduría en el sentido de capacidades para interactuar. Entonces, hay muchísimas iniciativas periodísticas muy interesantes que están trabajando desde ahí, ¿no? Eh, Clemencia Rodríguez lo llama desde los márgenes, ¿no? Por no hablar ni de medios alternativos, ni. No, es decir, hay muchas formas de periodismo y el periodismo es clave. Es decir, es esa importancia, ¿no? De tener información de calidad, información que nos ayude o sea, a ser conscientes de que estamos interconectadas todas las personas y necesitamos conocernos, ¿no? Si no tenemos ese conocimiento, entonces creo que el periodismo necesita más pluralidad, más información, porque hay muchas miradas que es difícil compartirlas, ¿no? Si no las buscas. Entonces ahí hay muchas opciones ahora mismo, pero volvemos también a la educación crítica, ¿no? A la capacitación digital, a realmente formarnos para ser capaces de encontrar esos procesos. Y el periodismo, yo creo que uno de sus proyectos muy interesantes ahora es ese, ¿no? También la capacitación mediática, ¿no? El también interactuar con la ciudadanía para que tengan esas capacidades de encontrar más información y más contrastada. Claro, precisamente más allá de la capacidad crítica y de las dietas mediáticas, al Ujú. final la sobreinformación no deja de ser el gran enemigo en este sentido. Sí, totalmente. Eh, y de nuevo, ¿no? Es como un cruce de problemas, ¿no? Porque ya no solo la sobreinformación, es también la sobrecarga de desgaste, ¿no? Que tenemos las personas, los ritmos que llevamos, que falta también ese tiempo y esa energía
para ser capaces de discernir esa sobreinformación, ¿no? Lo que decíamos, pues tener la capacidad de decir, mira, silencio, ¿no? Me silencio todos los medios y soy yo quien voy a ir a buscar lo que necesito, ¿no? ¿Qué me interesa en este momento? ¿Qué no sé? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no me lo cuenta? ¿Quién me lo cuenta? ¿No? Y cómo quiero que me lo cuenten. Entonces, totalmente, ¿no? La sobreinformación, las cámaras de eco, o sea, realmente ahora mismo en lo que es los propios escenarios de comunicación son muy tóxicos, ¿no? Si no tienes la capacidad, pues como la contaminación, ¿no? Si no tienes la capacidad de ser consciente y de crearte espacios también saludables en lo informativo. Y después de tantos años de investigación sobre comunicación, sobre sociedad civil, sobre cambio social, sé que es muy complicado, siempre, pero un pequeño resumen sobre las conclusiones clave que has podido sacar en todos estos años de investigación. ¿Cuál sería? ¿Con qué te quedarías? Pues sobre todo, yo siempre digo que con que lo cultural es muy tangible, ¿no? Yo trabajo en publicidad social, en comunicación transformadora y siempre escucho esto de qué es tangible, qué es importante y qué no. Entonces, esta idea de que lo cultural es muy tangible porque al final es lo que está construyendo nuestros mundos. Entonces, esa conciencia de lo simbólico, de centrarnos, pues eso, ¿no? En el periodismo, en los discursos, en cómo decimos que son las cosas y si es importante también visibilizar más propuestas, ¿no? que existen y que pueden ser interesantes. Entonces, por un lado, esa conciencia de la importancia de los relatos, de lo que nos contamos, cómo lo contamos, quién lo cuenta, ¿no? Y quién tiene el poder para contar. Y al final, eso dialogar con todas esas iniciativas que han habido de movimientos sociales, de avances sociales, como tú decías antes, que nos han demostrado que, bueno, que el poder es variable, ¿no? Entonces, que realmente hemos de ser conscientes de cómo se pueden equilibrar los poderes y de que eso solo se puede hacer desde la colaboración de todos los agentes sociales, ¿no? Como decíamos antes, el mercado, el Estado, el tercer sector, la sociedad civil, la ciudadanía y al mismo tiempo educación, comunicación, economía, legislación, decisiones políticas. Es un poco que la comunicación también es incidencia política y que si no incides, ¿no? En todos estos ámbitos, sí que es verdad que por tanto la transformación será muy difícil, pero que la transformación es posible y además sobre todo es que se está produciendo, como tú preguntabas antes, ¿no? Hay muchísimas iniciativas muy interesantes de acciones comunicativas en red, sobre todo que es algo que se hace en red, ¿no? Que no es individual y que es importante equilibrar los intereses individuales con los colectivos, ¿no? Porque al final estamos interconectadas y somos interdependientes. Entonces yo creo que hay muchas claves interesantes pero que de alguna forma se resumen ahí, ¿no? En lo colectivo y en la combinación entre lo simbólico y lo que al final es físico, directo y ocurre, ¿no? Si hay una guerra y muere gente, detrás de eso hay muchísimas cosas que se podían haber hecho diferentes y que se tienen que hacer diferentes, ¿no? Entonces, por lo menos, si tenemos poco tiempo, pues ahí me quedo. Y por cierto, y ya por último, Ujú. nos vemos este próximo mes en el Congreso. Más o Ujú. menos sobre qué nos hablarás este próximo mes. Pues creo que va a ser como un diálogo, entonces pues también va a depender, ¿no? Un poco de mis compañeras de mesa, pero pues un poco en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que algunas pinceladas sobre esa importancia de ser conscientes de que cuando hablamos de comunicación y paz, los marcos desde los que miramos, ¿no? Las posibilidades son determinantes, es decir, que se tiene que trabajar muchísimo en ese cambio de marcos, el no discutir los marcos que ya hay, sino que presentar más, ¿no? Y con más fuerza esos otros marcos posibles y ver de alguna forma todos esos criterios, ¿no? que se están trabajando en cómo la comunicación incide en poder transformar las violencias hacia culturas de paz. Entonces, pues ese diálogo que estábamos viendo, ¿no? Entre los elementos discursivos y los agentes sociales y los escenarios de comunicación. Pues Eloísa, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Pues nada, un placer, muchas ganas ya de que llegue ese día.